Un buen médico no solo debe conocer la patología o el conjunto de síntomas que revelan una enfermedad en particular, sino que también ese médico debe conocer las causas que producen la enfermedad. Si un paciente tiene colesterol alto, no basta con que el médico le dé una receta. Seguramente ese paciente tendrá que cambiar sus hábitos alimenticios, porque de lo contrario va a recaer después que pase el efecto del medicamento. Bueno, mis hermanos, eso mismo ocurre en nuestra vida cristiana. No basta con saber cuáles son los síntomas que pueden estar revelando el inicio de un proceso de decadencia espiritual, como vimos el domingo pasado. Nosotros debemos conocer también cuáles son las causas que provocan ese estado y así poder cuidarnos en una forma apropiada. La razón por la que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos regularmente, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, no es únicamente para estar seguros de que en verdad nosotros hemos creído en Cristo. Ese autoexamen también es necesario para conocer cuál es el estado en que se encuentra nuestra salud espiritual. Ese autoexamen es algo que nosotros deberíamos hacer al menos cada vez que vengamos a la iglesia a celebrar la cena del Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 11, 28. Pero no solamente en el momento de la cena. Mis hermanos, nuestras almas necesitan chequeos médicos regulares. Por supuesto, yo debo hacer aquí la aclaración de que nosotros debemos evitar los extremos. Nosotros debemos evitar el extremo de ser introspectivo, el extremo de poner nuestro corazón bajo una lupa todo el tiempo para examinar cada cosa que nosotros decimos, cada cosa que hacemos, cada motivación. Eso sería padecer una especie de hipocondría espiritual. Nosotros no debemos ser hipocondríacos. Pero hermanos, al mismo tiempo, nosotros debemos evitar ese tipo de descuido que puede llevar a un creyente a apartarse del Señor, alejarse en su vida espiritual sin darse cuenta siquiera. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y como se ha dicho otras veces, esa frase puede expresar la idea de un barco en el puerto que ha perdido las amarras y poco a poco el golpeo incesante de las olas comienzan a apartar el barco. Y cuando vienen a darse cuenta, el barco se está muy lejos de la costa. Queridos hermanos, el hecho de que la salvación sea segura no quiere decir que nosotros debamos ser ligeros y descuidados espiritualmente. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que nosotros debemos ocuparnos en todo lo concerniente a nuestra salvación con temor y con temblor. Y una de las cosas que debemos hacer en dependencia del Espíritu de Dios es mantener bajo vigilancia las causas que pueden llevarnos a caer en un proceso de declinación espiritual. ¿Cómo es posible que un creyente verdadero caiga en ese estado? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de tantos cristianos que terminan finalmente declinando en su vida espiritual? Pero hay varias cosas, veremos algunas hoy, veremos otra ya cuando yo regrese de viaje, pero la primera de ellas es descuido en vigilar y guardar el corazón. Proverbios capítulo 4. Libro de Proverbios capítulo 4. Primera causa de declinación espiritual, descuido en vigilar y guardar el corazón.
Dice el proverbista en el capítulo 4, versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Evidentemente lo que este padre le está diciendo a su hijo es, hijo mío, lo que te voy a decir ahora es de extrema importancia. Guarda esto en tu corazón. ¿Y qué es eso que este padre va a decir a su hijo y que tiene tal importancia? Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos nosotros sabemos aquí que el corazón es una parte vital de nuestra vida física. Cuando el corazón deja de latir, el hombre muere. Así que nosotros podemos decir, sin ser exagerados, que cuidar el corazón es cuidar la vida. Cuidar el corazón es cuidar la vida. Bueno, mis hermanos, lo mismo podemos decir de la vida espiritual. Debemos guardar el corazón. Debemos cuidar las arterias que llevan la sangre al corazón, porque de él mana la vida. Por supuesto, hermanos, cuando la Escritura habla del corazón en un sentido metafórico, como ocurre aquí en Proverbios capítulo 4, versículo 23, no se refiere a esa bomba que nosotros tenemos aquí ubicada en el lado izquierdo de nuestro pecho. Se refiere más bien al asiento de nuestra personalidad, nuestro hombre interior. Lo que somos espiritualmente, es allí en el corazón donde reside nuestro entendimiento, donde reside nuestra voluntad, donde residen nuestros afectos. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. Es del corazón que surgen nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Por eso se nos manda en la Escritura a poner toda diligencia en guardar el corazón. Debemos poner en esa tarea todo nuestro empeño. Dice el autor de Proverbios, más que el empeño que tú pones en cuidar o guardar cualquier otra cosa. Hermanos, muchas veces nosotros decimos con la boca que apreciamos algo. Nuestros hechos dicen todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuántas personas de buena posición social tienen sus joyas bien guardadas en casa? Muy bien guardadas. Yo me pregunto cuántas personas le dan a las personas del servicio la llave donde está la caja fuerte o la combinación de la caja fuerte donde ellos guardan sus joyas. Supongo que nadie lo hace. ¿Cuántas personas dejan en manos de personas desconocidas prácticamente la vida de sus hijos? ¿Cuántas madres dejan a sus hijos en manos de otras personas? Ahora, si usted le pregunta, ¿qué es lo más importante de tu vida, tus joyas o tus hijos? Evidentemente va a decir, no, mis hijos. Pero no es lo que nosotros decimos con la boca, es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos. Ustedes recordarán aquella famosa historia que creo escribió Rabindranath Tagore, un escritor hindú que ganó el premio Nobel hace unas décadas atrás. Rabindranath Tagore compuso una historia donde habla de una mujer viuda que al morir su esposo y quedar completamente en la indigencia, decide irse al desierto con su hijo a morir. Ella no quería morir en el pueblo. Así que esta mujer sale hacia el desierto, pasa por una cueva y de repente escucha que de la cueva sale una voz que le dice, entra, toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Ella entra a la cueva y la cueva estaba llena de joyas. Joyas, diamantes, cadenas de oro, la plata era como nada, como polvo.
Y esta mujer comienza a aviarse de todo lo que puede. Y la voz le decía, toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Pero llegó un momento ya que la mujer no podía más, así que puso a su niño ahí al lado y siguió echándose cosas en los bolsillos, cuantas cosas pudo, y la voz le decía, apúrate, la puerta de la cueva se va a cerrar, puedes tomar todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Ella siguió como una loca tomando joyas hasta que de repente comenzó la puerta a cerrar y esta mujer por fin pudo salir a tiempo. El problema es que dejó al niño adentro. Hermanos, ¿qué es lo que más importa en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más importa en nuestras vidas? ¿Es lo que nosotros podemos comprar con dinero? Bueno, dice el autor de Proverbios, yo estoy seguro que tú tienes cosas que tienes bien guardadas en tu casa, tu pasaporte, tus joyas, tus documentos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No hay absolutamente nada. Tú no tienes ninguna posesión que sea más importante que tu corazón. Porque allí residen los principios que rigen nuestra vida, tanto para pecar como para ser santos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, dice el Señor. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en otro lugar nos advierte que es del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Mi hermano, no busques el origen de tus pecados en ningún otro lugar. No busques el origen de tus pecados fuera de ti. El origen está en tu corazón. Pero es allí también donde opera la gracia redentora de Cristo, restaurando y purificando el corazón, de tal manera que ese sentido de autodependencia que nosotros tenemos es sustituido por la fe. Ese amor desordenado que tenemos a nosotros mismos es removido por el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa rebeldía, obstinación, terquedad que nos caracteriza es removida por la obediencia. Nuestro egocentrismo es removido por la autonegación. Eso es la salvación. El problema es que aún queda en nosotros residuos de corrupción que deben ser mortificados, ya que de lo contrario nos llevarán al pecado otra vez. Ahora, yo sé que esa palabra mortificación no está de moda en estos días. Esa es una palabra que ya ni suena en las iglesias evangélicas, mucho menos en el mundo. La mortificación del pecado. Hermanos, es triste, pero para muchos cristianos hablarle de la mortificación del pecado es hablarle en chino. La mortificación del pecado, eso suena tan medieval, ¿verdad? Pero eso es un lenguaje bíblico. En Romanos capítulo 8, versículo 13, Pablo dice que nosotros en dependencia del Espíritu de Dios debemos hacer morir las obras de la carne. Eso es mortificación. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3, que nosotros debemos hacer morir la idolatría, la ambición, la fornicación, las mentiras, hacerlo morir. Y para poder hacer eso, hermanos, nosotros debemos vigilar de cerca nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia de las Américas lo traduce: con toda diligencia guarda tu corazón. Comentando acerca de este pasaje, dice George Lawson: un huerto descuidado no estará tan lleno de cizaña como un alma descuidada lo estará de pensamientos vanos y pasiones exorbitantes que Dios aborrece y que son peligrosas para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestra firmeza y para nuestra estabilidad. Aquellos que les gusta trabajar en el jardín saben que las malas hierbas no solamente afean el jardín,
Ese no es el único problema. Es que las malas hierbas consumen la fuerza y el vigor de las plantas que han sido sembradas allí. Bueno, mi hermano, yo quiero que tú visualices tu corazón como un jardín. Un jardín en el que Dios ha plantado la gracia de la fe, la gracia del amor, la esperanza, la mansedumbre, la humildad y muchas otras gracias más. Pero a medida que dejemos nuestros corazones al descuido, esas gracias comenzarán a debilitarse y en esa misma medida se irá debilitando nuestra comunión con Dios. En esa misma medida nos vamos a acercar cada vez más peligrosamente al mundo. Alguien se estará preguntando, bueno, pastor, ya me convenció, debo guardar el corazón. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo guardar el corazón? Bueno, en primer lugar, guardamos el corazón sometiendo cada imaginación, cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo al análisis, al juicio y a la guía de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo guardamos el corazón? Sometiendo cada imaginación, cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo al análisis, al juicio y a la guía de las Sagradas Escrituras. El creyente que actúa irreflexivamente, sin pensar si eso que él quiere, si eso que él desea es o no conforme a la voluntad revelada de Dios, ese creyente comenzará a declinar. Ese creyente comenzará a declinar. Escuchen cómo el apóstol Pablo lo plantea en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi hermano, ¿sabes qué pasó el día que tú te convertiste? El día que tú te convertiste, Dios, el Espíritu Santo, venció en tu mente todos tus pensamientos que eran contrarios a la obediencia a Cristo y te llevó a la sumisión al Señor. Fue así que tú viniste a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ¿sabes una cosa? Esa lucha no ha terminado todavía. Nosotros debemos seguir llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. No debemos contentarnos con el hecho de que no estamos cometiendo el acto pecaminoso que revolotea en nuestra imaginación. Pero después de todo es solo un pensamiento. No, mi hermano. Nosotros debemos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no es casual que el apóstol Pablo use aquí la expresión llevar cautivo, porque este es un mensaje de guerra, lleno de violencia. Mis hermanos, no es fácil llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Se trata de una tarea ardua, tediosa a veces, pero es necesaria si de veras queremos guardar el corazón. Del corazón no solo fluyen los malos pensamientos, por ahí comienza, con malos pensamientos, sino también los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Hermanos, los actos pecaminosos comienzan con un pensamiento pecaminoso. Ahí está esa hermana que tuvo un problema con otra hermana de la iglesia y ella está rumiando ahí en su casa lo sucedido. ¿Cómo es posible que esa hermana me haya tratado así a mí? Y yo sé cuáles son las motivaciones de su corazón. Es que me tiene envidia. Ella no soporta que yo tengo cosas que ella no tiene. Esos pensamientos son totalmente contrarios a la obediencia a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, detén inmediatamente los pensamientos de tu corazón. No son conformes a la palabra de Dios. Primero porque
el problema de esa hermana no es que te ofendió a ti, es que ofendió a Dios. Tú no eres importante. En segundo lugar, porque tú no sabes cuál es la motivación que hay en su corazón. Eso solamente lo sabe Dios. Cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera, hermanos, nosotros poco a poco nos vamos llenando de desamor hacia personas específicas. Así se comienza a declinar espiritualmente. Detén los pensamientos del corazón que no son conformes a la voluntad de Dios. Y puede ser algo tan dramático como un problema entre dos personas. Puede ser algo tan sencillo como la hermana que va al closet, lo abre y dice, yo no tengo ropa. ¿De verdad tú no tienes ropa? ¿O será que tú no tienes una falda que combine con la blusa que tú te querías poner? Es otra cosa. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estad contentos. ¿No es así? Si tú comienzas en tu mente y en tu corazón, yo no tengo ropa que ponerme, es un problema para mí cada vez que voy a salir. Estás pensando de una manera equivocada. 1 Timoteo capítulo 6 que dice, teniendo sustento y abrigo, estad contentos. Eso es un pensamiento que no es conforme a la obediencia a Cristo. ¿Sabes a dónde te va a llevar ese pensamiento? Primero al descontento y en segundo lugar a ponerte en contra de tu marido. Claro, si fuera una cosa para la computadora, ya él lo hubiera comprado hace rato. Pero como a él no le importa si yo tengo ropa o no tengo ropa. Un simple pensamiento, no es un simple pensamiento. Mi hermano, mi hermana, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque los actos pecaminosos comienzan con pensamientos pecaminosos. En segundo lugar, para cuidar el corazón, nosotros debemos impedir que la corrupción que reside en él ya salga a flote y que nuestro corazón no sea alimentado de más corrupción. Vamos otra vez a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Debemos impedir que la corrupción salga. Debemos impedir llenarnos de más corrupción. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ahora escucha, aparta de ti la perversidad de la boca. Y alguien pudiera pensar, ¿es que cambió de tema el proverbista? No, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya nosotros tenemos pecados morando en el corazón. Cuídate de no sacarlo hacia afuera para que no contamines a otro. Guarda de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pero no solamente eso, tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué nos está diciendo aquí el proverbista? Que para guardar el corazón nosotros debemos guardar la boca, debemos guardar los ojos y debemos guardar los pies. ¿Tú quieres guardar el corazón? Bueno, un hombre que de veras está guardando su corazón, una mujer que de veras está guardando su corazón, va a tener cuidado con lo que habla, va a tener cuidado con lo que mira y va a tener cuidado de los sitios que visita. Si no, no va a poder guardar el corazón. Hay personas que desde que oyen, no hagas tal cosa, de inmediato se levanta una fortaleza enorme dentro de nosotros defendiendo la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? Bueno, la libertad cristiana es simplemente el hecho de que cuando nosotros nos convertimos a Dios, el Señor nos hizo libres para que ya no tengamos que pecar. El Señor nos hizo libres para que el mundo no nos gobierne a su antojo. El Señor nos hizo libres para que nosotros ahora podamos libremente hacer su voluntad. Eso es verdadera libertad cristiana.
Y todo cristiano debería hacer una evaluación honesta y objetiva de sí mismo. Porque es posible que haya un lugar que al cristiano A no le es de ningún problema, pero al cristiano B, por la forma como vivió antes de conocer a Cristo, ese lugar que es inocente y neutral para el cristiano A, para él es un problema. Y debe decir: yo no critico a los que van, pero yo no puedo ir. Yo no puedo ver eso. Yo no puedo oír eso. ¿Saben una cosa, mis hermanas queridas? Todas esas revistas Vanidades, ese nombre es fantástico. Vanidades. Hola. Todas esas revistas tienen una meta. Primero, llevarte a vivir la vida de gente que a ti no te importa. Segundo, sembrar descontento en tu corazón. De tanto ver la vida del jet set, y que van aquí, y que van allá, y tú no puedes ni siquiera pagar un carro público, un taxi para ir a Baní. ¿Ustedes creen que eso es inocuo? No, eso no es inocuo. Yo no estoy diciendo, en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo los pastores prohíben leer vanidades. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo, mi amada hermana, es que tú debes ser honesta, tú debes ser objetiva y preguntarte qué efecto están causando esas cosas en tu corazón. Porque eso es exactamente lo que el autor de Proverbios está diciendo aquí. Tú quieres guardar tu corazón, cuídate de lo que hablas, cuídate de lo que oyes, cuídate de lo que ves, cuídate de los lugares a donde vas. No seas irreflexivo, no seas irreflexiva. Me da pánico cuando yo oigo a un creyente que su único argumento para hacer ciertas cosas es: todo el mundo lo hace. ¿Y qué importa si todo el mundo lo hace? Ese no es el problema. El punto es cómo eso te afecta a ti. ¿Cómo te afecta a ti? En el libro de Jerry Bridges, En pos de la santidad, él pone el ejemplo de un individuo que fue instructor de patinaje sobre hielo cuando era inconverso. Y él dice francamente: cuando yo era instructor de patinaje sobre hielo, yo buscaba todas las maneras habidas y por haber para poder tocar a las muchachas a las que yo le estaba dando instrucción. Y saben que eso fue algo tan impactante en su vida que tuvo que dejar de patinar. ¿Es el patinaje sobre hielo un pecado? No, lo más que te puede dar un buen estrellón si tú no sabes hacerlo. No es pecaminoso. Pero en la vida de ese creyente, él fue lo suficientemente honesto como para saber que para él era un problema. Claro, ¿cuál es el problema de los que tienen problemas? Que a veces entonces hacen una lista. Todo el que patina sobre hielo es un carnal. No, para ti es un problema. No necesariamente para el otro. Así que el asunto aquí no es hacer una lista. El asunto es guardar el corazón. Guardar el corazón. Un texto para poner encima de la televisión. Hice pacto con mis ojos, dijo Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fantástico para poner frente a la pantalla de la computadora y del televisor. ¿Tú quieres guardar tu corazón? Cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que oyes. Hace muchos años una persona vino donde mí y me dice: oye, déjame contarte una conversación desagradable que tuve con fulano de tal. Yo le dije: ay, mira, por favor, de verdad, no me la cuentes. No me la cuentes. Demasiada corrupción y basura tengo yo ya en mi corazón para meterle más. Es que tengo que desahogarme, me dijo. Yo le dije: mi hermano, desahógate con Dios. Él no peca, yo sí. Desahógate con Dios. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo enemigo.
Nosotros somos como esos soldados que están pasando por encima de un campo minado. Muchas veces el mal no se ve a simple vista. ¿No? Satanás es un estratega de muchos años de experiencia. Por eso la advertencia del apóstol Pedro dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. En tercer lugar, para cuidar el corazón, nosotros debemos orar fervientemente a Dios por purificación. ¿Qué dice el salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado que al dejar una conversación y repasarla en mi mente, digo, yo dije eso para buscar gloria personal. Yo dije eso porque soy un orgulloso. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a conocer mis propios errores. Líbrame de aquellos que me son ocultos. Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tu camino. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Nosotros tenemos que orar a Dios. Hermano, nosotros no podemos en esta lucha solos. De verdad, no podemos. No podemos. Así que la primera causa para el deterioro espiritual es el descuido en vigilar y guardar el corazón. Otro paso que conduce a la decadencia es descuido en nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma. Descuido en nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma. No se trata simplemente de guardarnos de algo. Nosotros también tenemos que hacer algo positivo. Si dejamos de nutrir y desarrollar constante, diaria y diligentemente las gracias espirituales del alma, el proceso de declinación espiritual se activa de inmediato. Tan pronto dejamos de nutrir la fe, la esperanza, el amor, la humildad, la mansedumbre, nuestra piedad comienza a decaer. Hermanos, son esas gracias las que Dios nos ha conferido en la salvación, las que han de guardar nuestras almas en santidad y las que nos permitirán crecer y estar cerca de Él. En la medida en que esas gracias crecen y se desarrollan, en esa misma medida nosotros desearemos cada vez más santidad, más cercanía con aquel que es la imagen misma de esas gracias, nuestro bendito, precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. La esperanza. Pensemos en la esperanza. El apóstol Pablo describe a los incrédulos en Efesios capítulo 2 como personas que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros los creyentes no solamente tenemos a Dios, nosotros tenemos una esperanza que no será avergonzada, una esperanza que produce un efecto purificador y santificador en nuestras almas. La santidad se alimenta de esperanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que el que tiene esa esperanza de que algún día verá a su Señor, y en ese día nosotros seremos hechos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice Juan, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Esa esperanza que nosotros tenemos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, por un lado, desarraigan nuestras almas del apego por este mundo. Este mundo es chilata en relación con eso. Pero por el otro lado, esa esperanza contribuye a vivir aquí y ahora el estilo de vida que caracterizará la vida venidera. La esperanza alimenta la piedad. Ahora, ¿qué sucede cuando el creyente deja de fortalecer y desarrollar su esperanza?
¿Qué sucede cuando el creyente comienza a perder de vista lo que le espera cuando el Señor regresa en gloria? ¿Qué sucede? Que sus ojos no van a poder ver más allá de las realidades presentes de esta vida y su corazón se llenará de ansiedad por las cosas de este mundo y su ansiedad despegará su alma de Dios. Fíjense el proceso. Dejo de ver la esperanza, comienzo a poner mis ojos en las cosas de este mundo, eso llena mi corazón de ansiedad. Un corazón ansioso no puede recibir la palabra predicada. Providencialmente el hermano Joris leyó en el día de hoy porque tocaba Mateo capítulo 13. ¿Qué dice el Señor en Mateo 13:22? Dice que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, la hacen infructuosa. Mi hermano, recuerda que en todos nosotros, los cristianos, existe una tendencia secreta, perpetua y alarmante, como dice Octavio Winslow, de alejarnos de Dios. Si dejas de ocuparte de tus gracias, si dejas de alimentar tu fe, tu esperanza, tu amor, ellas no crecerán solas, decaerán, se debilitarán cada vez más y tu vida espiritual se debilitará también. Y allí estará este creyente sentado en un banco de la iglesia, cantando junto con los demás, leyendo la escritura, muy bien religioso por fuera. Por dentro estará carcomido y debilitado en gran manera. Y alguien puede estar pensando otra vez, perfecto pastor, ya me convenció, ahora ¿cómo yo nutro y ejercito las gracias espirituales? Ese lenguaje me es abstracto. Bien, vamos a ver cosas concretas. En primer lugar, a través de la oración continua. A través de la oración continua. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Mis hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos porque muchas veces, y yo me incluyo allí, muchas veces nuestras oraciones parecen una lista para los Reyes Magos. Señor, yo quiero esto, un mejor carro, un mejor sueldo, esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Oigan cómo oraba Pablo. Por esta causa, Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Me fascina eso. No para que os dé de sus riquezas en gloria. Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir. Si Donald Trump o Bill Gates te da de sus riquezas, puede ser $1 millón y pueden ser 5 centavos. Porque ambos salieron de sus riquezas. Ahora, si Bill Gates o Donald Trump te da conforme a sus riquezas, eso es otra cosa. Y este texto no dice que Pablo estaba pidiendo para que Dios nos dé de sus riquezas. Dice allí, oro a Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. Y alguien dirá, pero pastor, espérese un momento, ¿y Cristo no habita ya en el corazón de todos los creyentes? Sí, pero la palabra habitar que usa Pablo allí es una palabra compuesta que significa hacerle una habitación confortable a Cristo en el corazón. Hay creyentes que tienen a Cristo morando en su corazón, pero está trancado en el closet de la ropa blanca. Ahí es que tienen reservado al Señor. Y Pablo dice, yo le pido a Dios que los fortalezca en el hombre interior para que Cristo tenga en vosotros una morada confortable en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué petición! A los niños se les enseña una canción en la escuela dominical que dice,
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Es tan alto que no puedo ir arriba de Él, es tan bajo que no puedo ir debajo de Él, es tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Bueno, Pablo dice exactamente eso del amor de Cristo, excede a todo conocimiento. Pero yo quiero que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior para que ustedes puedan entender mejor ese amor. Para que ustedes puedan tener, y no quiero ser irrespetuoso aquí, pero para que ustedes puedan tener un romance tal con vuestro Salvador, que las cosas del mundo pierdan su valor. Mis hermanos, la Escritura nos enseña que Dios es para nosotros una fuente inagotable de poder y de vigor espiritual. Por lo tanto, es a Él que nosotros debemos acudir constantemente en oración, procurando obtener esa fuerza y ese vigor que solo proviene de Él. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Pablo está preocupado por la vida de piedad de estos creyentes. Y oigan lo que pide por ellos. Lo mismo vemos en Epafras, un siervo de Dios que trabajó por la iglesia de Colosas. Dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste eso por tus hermanos en la iglesia y por ti mismo? Encarecidamente. Nuestras oraciones revelan aquello a lo que nosotros le damos importancia. ¿Qué revelan tus oraciones? ¿A qué tú les estás dando importancia? ¿Manifiestan tus oraciones un genuino deseo y anhelo por la justicia de Dios en tu vida? Estamos rogando encarecidamente porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione. Estamos orando porque nuestro amor abunde aún más y más, o porque seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Los que conocen su Nuevo Testamento saben que estoy citando textos del Nuevo Testamento. Esas son las oraciones que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Santiago? Ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y a veces piden, pero piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Deseas realmente fortalecer y desarrollar las gracias espirituales que Dios ha implantado en ti? Mi amado hermano, mi amada hermana, solo Dios puede hacer eso. Pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Mas el Dios de toda gracia, dice Primera de Pedro, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora nota, Él no solamente es el Dios de toda gracia, Él también es el Dios de toda sabiduría. Cuando tú le pidas a Dios todo eso, Él tiene su procedimiento, y no siempre encaja con el tuyo, ni con el mío. ¿Recuerdan a aquella señora que fue donde el pastor le dijo, pastor, por favor, yo necesito que usted ore por mí, yo necesito paciencia? Yo me impaciento mucho con mi esposo, me impaciento mucho con mis hijos, yo necesito paciencia. Muy bien, hermana, vamos a orar. Señor, yo te ruego, te suplico que traigas problemas a la vida de esta hermana, dificultades, tribulaciones. La hermana se espantó. Pero ven acá, ¿y cómo tú crees que Dios te va a dar paciencia? Romanos capítulo 5. Es a través de las dificultades, las tribulaciones, los problemas que el Señor nos da paciencia. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a abundar más en amor, espera la respuesta. Pero no le temas a Dios. Él sabe lo que Él hace. Él sabe lo que Él hace. En segundo lugar, por eso es que Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, después que hayáis padecido. En segundo lugar, ¿cómo fortalecemos las gracias? A través del ejercicio. A través del ejercicio constante de esas gracias.
¿No es lo que dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 10? Dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dice, por esto mismo poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, etcétera, etcétera. Ejercítate. ¿Qué le sucede a un levantador de pesas que de repente deja de hacerlo? O que con el tiempo ese cuerpo firme, robusto, musculoso, comenzará a debilitarse y los músculos comenzarán a ponerse flácidos. Bueno, mi amado hermano, Dios ha implantado en ti virtudes espirituales, gracias espirituales, pero eres tú quien debes poner toda diligencia en activarlas. Eres tú quien debes poner toda diligencia en dependencia del Espíritu de Dios en ejercitar esas gracias. Cuando tú pones tu vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, estás fortaleciendo tu fe. Cuando tú alimentas tu mente con las promesas de Dios y buscas en ella el consuelo en medio de la aflicción, estás fortaleciendo y alimentando la esperanza. Cuando decides preocuparte por los hermanos de la iglesia y servirles sacrificialmente, sobre todo aquellos que no te caen muy bien, estás fortaleciendo tu amor. Cuando decides responder como Cristo, cuando era ofendido, vejado, escupido, golpeado, y tú decides responder como Él respondió, estás fortaleciendo tu humildad, estás fortaleciendo tu mansedumbre. Y así podríamos ir una gracia tras otra. Alguien dijo una vez, uno de los misterios de la redención es que todos los deberes son gracia. Y a lo que yo añado, y todas las gracias son deberes. Todos los deberes son gracias. Todas las gracias son deberes. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, Pablo dice en su palabra que todo hombre debe arrepentirse. ¿No es así? Así que el arrepentimiento es un deber. Pero solamente se arrepienten aquellos a quienes Dios les da la gracia. Es un deber y es una gracia. Ahora, cuando Dios nos da la gracia para arrepentirnos, Él no se arrepiente por nosotros, soy yo que me arrepiento. Cuando Dios me da la gracia para creer, Él no cree por mí, soy yo el que creo, el que deposito mi fe. Y así sucesivamente. El creer es una gracia que Dios concede, pero somos nosotros los que creemos. Dios ha derramado en nosotros su amor. Es una gracia. Pero somos nosotros los que amamos. Y en la medida en que ejercitamos esas gracias, siendo responsables en ponerlas a funcionar, estas gracias se desarrollan y se fortalecen. Así que las gracias son fortalecidas a través de la oración, a través del ejercicio continuo, pero sobre todo y por encima de lo demás, y esto es muy breve, esas gracias son alimentadas y fortalecidas con Cristo mismo. Con Cristo mismo. Ya nosotros vimos eso en el primer sermón. Las gracias que Cristo ha implantado en nosotros son suyas y son alimentadas por Él. Nosotros estamos vivos espiritualmente porque Cristo nos comunicó su propia vida. En el momento en que fuimos salvados, el Espíritu de Cristo vino a morar en nosotros y comenzó a transformarnos en su imagen. Ese es el proceso en el que estamos ahora. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuáles son esas características de Cristo que el Espíritu de Dios está forjando en nosotros? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cristo es eso perfectamente. Nosotros no. Estamos creciendo en eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Alimentarnos de Cristo por la fe. Alimentarnos de Cristo por la fe. ¿Qué quiso decir el Señor cuando le dijo a los judíos: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Evidentemente no estaba hablando del ritual de la misa.
Ni siquiera estaba hablando de la Santa Cena. El que cree en mí tiene vida eterna. Dices en ese mismo texto, es creer en Él, creer en Él. Pero hermanos, ¿saben una cosa? No es creer en Él para conversión solamente. Por fe andamos, no por vista. Es que nosotros debemos vivir la vida cristiana depositando nuestra fe en Cristo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Fe en Él, fe en Él. Es por medio de la fe que nosotros debemos ver su gloria. Es por medio de la fe que nosotros debemos verle como nuestro sumo sacerdote. Cada vez que pecamos, Señor, perdóname. Yo sé que por tu muerte en la cruz soy perdonado. Es por medio de la fe que yo debo ver a Cristo sentado en su trono como el Rey de Gloria, a quien yo debo obedecer, cuya voluntad yo debo someterme. Por fe, es por medio de la fe que yo veo a Cristo a mi lado, en medio de las dificultades, porque Él ha prometido, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es así que nos alimentamos de Cristo. Mi hermano, ¿cómo está tu relación personal con Cristo? ¿Qué tanto acudes a Él en busca de fortaleza y de perdón? ¿Qué tanto tú meditas en su persona? ¿Tú lo recuerdas durante el día? ¿Es dulce tu meditación en Él, como dice un himno, un salmo, perdón? ¿Qué tan consciente o qué tan conscientemente tú tratas de imitarlo a Él? ¿Qué tan conscientes estamos de su presencia en nuestra vida? El Señor está a nuestro lado. ¿Ustedes creen, hermanos, que muchas parejas de esposos que dicen ser cristianas se tratarían como se tratan si estuvieran conscientes de que Cristo está en medio de ellos? Yo lo dudo. De verdad yo lo dudo. Es que olvidamos a Cristo. Olvidamos a Cristo. Bien, hermanos, en el siguiente sermón consideraremos otras dos causas de decaimiento espiritual. Por ahora solo quiero añadir que así como el reino físico tiene sus leyes, el reino espiritual también. No podemos ignorar la ley de la gravedad. Niños, nunca jueguen a ser Superman, porque se van a dar bien duros. No importa que tengan la capa. Nosotros no podemos violar la ley de la gravedad. Nosotros no podemos violar las leyes de Dios y pensar que no vamos a caer. Podemos tener por cierto que nos desviaremos de Dios si no cuidamos con diligencia el corazón, si dejamos de nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma, sobre todo nutriéndonos de Cristo. Y déjenme decirles algo importante. ¿Sabían ustedes que muchas veces el Señor se esconde de sus hijos? ¿Sabían eso? Hay momentos en que el Señor se esconde. Y el creyente viene a Él a orar y no lo percibe por parte. Y ahí es que nosotros, por supuesto, debemos ejercer fe, porque la presencia de Cristo en mi vida no depende de que yo lo sienta, depende de su promesa. Y Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué es que Dios nos hace pasar por experiencias así? Lean Oseas capítulo 5 y Oseas capítulo 11, cuando lleguen a su casa. ¿Saben lo que dice Dios al pueblo de Israel? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Muchas veces Dios nos hace sentir lejos para que nosotros entonces procuremos activamente acercarnos. Nosotros somos como esos perros que están jugando con el hueso como si no les importara. Traten de quitarle el hueso. Y a veces Dios nos ve jugando con la vida cristiana. Jugando con la vida cristiana. Cogiendo lo suave. Y Dios trata de quitarnos el hueso. ¿Saben para qué? Para que despertemos. Para que despertemos.
Mi hermano, mi hermana, y déjame decirte algo, falta de Cristo en tu vida con cualquier otra cosa que no sea Cristo mismo. Porque el problema es que muchas personas se sienten lejos de Dios y entonces quieren sustituirlo. No, cuidado. Solo Cristo suple la falta de Cristo. Es que no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra comunión con Cristo. Que Dios ensanche nuestros corazones para poder amar y adorar más intensamente a nuestro Señor y eliminar de nuestras vidas todo aquello que se está interponiendo entre nosotros y Él, aun sean cosas legítimas. Aun sean cosas legítimas. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, porque tú no nos envías al mundo a vivir nuestras vidas cristianas en nuestras propias fuerzas o descansando en nuestras propias opiniones. Qué bueno, Señor, que nosotros tenemos tu palabra en nuestras manos. Señor, alabado sea tu nombre y alabado sea Cristo nuestro Salvador. Alabado sea nuestro bendito y precioso Señor. Que a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, ayúdanos, ayúdanos, para que los creyentes que estamos aquí no anhelemos ninguna otra cosa más allá que el deseo de vivir para Cristo y vivir con Cristo. En su nombre te lo imploramos. Amén.